Bendiciones para todos en este precioso día. Soy el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Iglesia Centro en Castilla la Nueva de las Asambleas de Dios. Y quiero compartirles hoy una palabra. Así que tome su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo número 19, versículo número 2. Primer libro de Reyes, capítulo número 19, versículo número 2. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadas si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, entonces Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Él entonces miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, se comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Quiero que cierre sus ojos y diga: Señor, háblame en este precioso día a través de este pensamiento de la palabra de Dios, que pueda ser bendecido de una manera especial. Que tu presencia y que tu Espíritu Santo vivifique y santifique mi corazón en este día. Amén y amén. El propósito de esta palabra, por el cual quiero compartirles para este día, es que cada uno de nosotros reconozcamos que como cristianos vamos a pasar momentos que a veces desaniman nuestra fe. Pero necesitamos, como hijos de Dios, acercarnos a la presencia de Dios. Y quiero ubicarlos un poquitico en el contexto de la Biblia. El pueblo de Israel, hablando un poquito más antes, tuvo 3 grandes reyes, que fueron Saúl, David y Salomón. Fueron reyes importantes para la nación de Israel. Pero después del rey Salomón, la palabra del Señor registra que el reino de Israel se dividió en 2. Unos cogieron para el norte y otros se fueron para el sur. Y dice la Biblia que 10 tribus cogieron para el norte, y a esos que cogieron para el norte se les llamó el reino de Israel. Y 2 tribus cogieron para el sur, que fueron la tribu de Judá y Benjamín. A esos se les llamó el reino de Judá. Entonces, para ubicarlos un poco, dice la Biblia que algunos de esos reyes, después de estos 3, que después de la división del reino, algunos de estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y este es el caso del rey Acab. En el capítulo número 16, unos 2 capítulos antes, dice la Biblia en el versículo 29 que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38, y Asa en el rey de Judá. O sea, Omri estaba en Israel y Asa estaba en Judá. Uno estaba en el norte y otro estaba en el sur. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y dice el texto bíblico que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera andar en los pecados de Jeroboam, de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también a cada una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que si hubiera una votación en este instante para elegir cuál es el peor de los reyes de Israel, Acab yo creo que ganaría por unanimidad. Se casó con la famosa Jezabel, una sacerdotisa pagana que estableció la adoración a Baal como religión oficial en Israel. Así que Acab e Israel a partir de ese momento entran en una gran crisis espiritual, alejándose totalmente de Dios. Es ahí donde Dios coloca al profeta Elías y entra en escena el profeta Elías que Dios levantó para denunciar el pecado de Acab y para demostrarles a la nación de Israel quién es el verdadero Dios. Aparece Elías, que es el que aparece aquí en el texto que acabamos de leer. ¿Quién era Elías? Elías era el profeta de Dios. Su nombre significa Jehová es mi Dios, del pueblo de Neftalí, que está al noroeste del mar de Galilea. Según relata la palabra de Dios, el profeta Elías vestía con ropa hecha de pelo y un cinturón que le ceñía la cintura. Y la expresión más connotadora que aparece en la palabra de Elías es la expresión de vive Jehová en cuya presencia estoy. Fue un hombre que Dios levantó para que el pueblo de Israel pudiera ver el poder de Dios. Un hombre que escuchaba y obedecía lo que Dios le dijera y lo hacía. Quiero que recordemos algunas cositas de Elías para poder ubicarlo en lo que está sucediendo en el texto que acabamos de leer. Algunas cosas que Dios hizo a través de Elías. La Biblia muestra que él profetizó que iba a haber una sequía por 3 años y medio. En el capítulo número 17, en el versículo número 1. Se dejaba usar por Dios porque lo imposible que era para el hombre era posible por Dios a través del profeta Elías. Y en medio de ese contexto de escasez de esa profecía, Dios le dio la provisión a Elías a través de los cuervos en el versículo número 2 al versículo número 7, porque Elías confiaba en Dios. No se atemorizaba si se acababa la provisión, esperaba en Dios porque Dios lo sustentaba. Es más, dependía totalmente de él. Elías le profetizó a la viuda que el aceite y la harina no se acabarían. Y realmente el relato bíblico lo muestra así. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta e implora la misericordia de Dios y Dios interviene. Elías convoca a los profetas de Baal y de Acera para desafiarlos y demostrarles quién es el verdadero Dios y hace descender fuego del cielo. Dios responde a esa oración y entonces destruye a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. En el capítulo número 18, del versículo 20 en adelante, usted lo puede encontrar. Así que Elías es un hombre aguerrido. Es un hombre valiente, sin temor a nada. Elías anuncia que llueva y vuelve y llueve después de los 3 años y medio. Pero mira lo que pasa aquí en el texto que acabamos de leer. Una amenaza contra su vida lo convirtió en el hombre más miserable. ¿Quién lo amenazó? Jezabel. Jezabel, la esposa del rey Acab, la que había traído la idolatría a la nación de Israel, la que había traído a Baal
a la nación de Israel, la que estableció el culto a Baal a la nación de Israel. Y esta Jezabel tiene una simbología muy especial, simboliza amenaza, miedo, muerte, destrucción, acabar con los sueños, con los proyectos, símbolo, tiene una simbología del enemigo, tiene una simbología de Satanás. Y en este contexto hay un cambio en la actitud de Elías. Elías, como cualquier ser humano, siente miedo y huye. Y mira lo que sucede. Elías se olvidó de quién andaba con él. Se olvidó de quién lo respaldaba. Olvidó lo que él declaraba en el nombre de Dios y se cumplía. Después de estar en la cima, en lo alto, ahora estaba en lo más bajo. Tuvo una crisis de fe. Creyó que huir era la mejor opción. Después de ser el hombre más usado por Dios, ahora deseaba morirse. Estaba desanimado, se sentía solo, no quería seguir, estaba frustrado, quería alejarse de todo, acabar con todo de una muy buena vez. Dios mismo tuvo que intervenir en el texto bíblico. Y le dice a Elías en el versículo número 10, le dice: Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Ese no era el lugar de Elías. Dios le dice: ¿usted qué está haciendo ahí, Elías? No era el lugar ni la posición donde Elías debía estar. Elías se excusó delante de Dios, pero en realidad era que tenía miedo. Estaba asustado. Tenía miedo. Y déjeme decirle, mi amado hermano, en este precioso día, que en el transcurrir de la vida cristiana, vamos nosotros a sentirnos como Elías. Unas personas valientes, capaces, estamos en bendición. Muchas cosas podemos hacer en el reino de Dios. A veces oramos por la gente y la gente se sana. Vemos la provisión de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios en nuestra vida, que está con nosotros, y nos sentimos partícipes del reino de Dios. Servimos al Señor con alegría, con gozo, y todo lo que hacemos vemos el respaldo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Destruimos a veces lo que se nos venga por delante, y bueno, pero a veces aparece el miedo. O aparece Jezabel para colocarnos miedo en nuestro corazón, para amenazar nuestra vida, para tratar de acabar con nuestros sueños, con nuestra vida, poniendo enfermedad, poniendo desánimo. Y ocurre un cambio de actitud en nuestra vida. Entonces queremos huir, como le pasó a Elías. Entonces ya no queremos ni siquiera orar. Ya no queremos ni siquiera leer la Biblia. Ya no queremos ni siquiera servir a Dios. Entonces renunciamos a hacer liderazgo en nuestra congregación. Entonces renunciamos a lo que Dios nos ha puesto a servir. Entonces nos metemos, nos alejamos, y como Elías, entonces nos metemos allá en una cueva para estar lejos, y creemos que alejándonos es la solución. Y allá nos alejamos para permitir que el diablo tome ventaja. Pero también es necesario que nosotros reconozcamos que así como Elías, nosotros también en algún momento de nuestra vida las cosas no salen como nosotros pensábamos o como nosotros las queríamos. Así que es normal que en nuestra vida en algún momento nos desanimemos. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción,
Pero la Biblia dice en Santiago también, en el capítulo número 5, versículo número 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. En medio de la situación de Elías, Dios interviene y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No es el lugar ni la posición que debes tener. Y esa es la pregunta que a veces Dios está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Qué haces ahí? No es el lugar y no es la posición que debes tener. Porque a veces se está deprimido, se está aburrido, se está frustrado, con enfermedad, con miedo, con soledad, sin servicio, con vacío en el corazón, a veces sin trabajo. Y yo sé que habrán muchas excusas de parte de nosotros hacia Dios. Pero lo cierto es que como Elías hay temor y hay miedo en nuestro corazón. Y ese miedo no nos deja continuar. Ese miedo nos hace fracasar. La cueva donde estuvo Elías significa ese lugar de tristeza, ese lugar de oscuridad, ese lugar de desaliento. Pero hay algo maravilloso que pasa en el texto bíblico, y es que Dios no se pone a argumentar con Elías. No se pone a hablar con Elías, solamente lanzó una pregunta. Y él mismo le dice, Elías, en el versículo número 11, le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Lo único que le dice es: sal fuera. Sal de esa condición y ponte en el monte de Jehová. Aquí no hay más palabras. Lo que Dios va a hacer de aquí en adelante es demostrar su poder. Lo cierto es que para ver la manifestación de Dios y del poder de Dios es necesario salir de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Y en esos momentos es en los cuales Dios va a hacer lo que va a realizar en nuestra vida, es demostrar el poder de Dios. ¿Sabe qué significa el monte? En el contexto bíblico es donde está la presencia de Dios. ¿Qué le quiso decir el Señor? Ven a mí. No te escondas. Ven y póstrate delante de la presencia de Dios. Porque allí es donde el poder de Dios va a ser manifestado. La presencia de Dios se reveló de una forma muy especial ese día. Dice la Biblia que ocurrieron muchísimas cosas. Usted lo puede leer desde el versículo número 11 en adelante. Pero él pudo discernir la presencia de Dios como un silbido apacible que llenó de amor y fortaleza para poder continuar la vida cristiana. Déjeme decirle que la frustración, el miedo, el temor se acaba cuando vamos a la presencia de Dios. Cuando ese hermoso silbido de Dios viene a traer paz a nuestra vida. ¿Dónde estuvo Moisés por 40 días y 40 noches en la presencia de Dios? Y dice la Biblia en el contexto del Antiguo Testamento que cuando él descendía su rostro resplandecía. Y este hombre descubrió que la presencia o sin la presencia de Dios no era nada. Y cuando fue a salir de Egipto para sacar la nación de Israel, le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay algo muy especial para todos los que están mirando este video. Y es que la presencia de Dios es la que nos da fuerzas para salir adelante. La presencia de Dios es la que quita el aburrimiento. La presencia de Dios es la que quita el desánimo. La presencia de Dios es la que quita la frustración. La presencia de Dios es la que nos sana si estamos enfermos.
La presencia de Dios es la que nos anima y nos da las fuerzas para poder seguir adelante en el camino de la vida cristiana. La presencia de Dios nos quita el miedo. La presencia de Dios nos da autoridad para enfrentar al enemigo. Nos da poder, nos quebranta y nos da unción. Cuando entramos a la presencia de Dios, es para fortalecernos día a día, momento tras momento. Hay una expresión que he escuchado de algunos predicadores y es que la presencia de Dios hace al hombre o el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, y es verdad. Porque cuando experimentamos la gloria de Dios en nuestra vida, sentimos la plenitud de Dios sobre nuestro corazón. Después de este encuentro, que usted puede ver ahí en la palabra, si lo puede leer en su casa o durante la semana, el capítulo 19, 20, 21, bueno, usted va a encontrar que Elías se levanta, profetiza contra Acab, profetiza contra Jezabel, y ella muere, o ellos son acabados. Se da cuenta que un momento de crisis lo llevó a la presencia de Dios, y aquel hombre se levantó victorioso en el nombre del Señor. Elías asciende en un carro de fuego y no presencia la muerte. Desarrolla un ministerio poderoso, maravilloso. Déjeme decirle, mi amado hermano, que es tiempo de que nosotros entremos a la presencia de Dios. Si está desanimado por la situación que está pasando, si tiene miedo por la enfermedad, si está sin trabajo, si tiene problemas en el hogar, cualesquiera que sea la situación, sal de esa frustración y ve a la presencia de Dios, porque allí vas a encontrar paz y vas a encontrar tranquilidad. Cierra los ojos y diga: Señor, hoy me acerco a tu presencia. Hoy te pido que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. Hoy el Señor te está diciendo: sal de ahí y ven a mi presencia, porque allí encontrarás paz, encontrarás seguridad, encontrarás gozo, encontrarás nuevas fuerzas como el búfalo para poder seguir adelante. Encontrarás sanidad, encontrarás restauración. Dios, yo te pido que tu presencia en este bello día inunde cada uno o cada una de las personas que están mirando a través de este canal, Dios. Que tu Espíritu Santo reavive el corazón, y el que está deprimido lo toques con tu presencia. El que está con crisis, Dios, ven tú y abrázalo, Señor, con tu gloria. Que tu Espíritu Santo repose sobre estos corazones de una manera especial, de una manera sobrenatural. Hoy que tu presencia corra como río de agua viva sobre cada corazón y sobre cada vida en este precioso día, Señor. Levanta a cada persona, trae sanidad y restauración sobre las vidas en este hermoso día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Y amén. Y amén. Muchas gracias por escuchar este corto mensaje de la palabra del Señor. Espero que sea de bendición y que lo pueda compartir con sus hermanos, con sus familiares y con sus amigos. Bendiciones para todos ustedes.